Vamos a nuestro invitado, a Gastón Crespo, que está aquí en el piso. Gracias, Gastón, por estar, Gracias a usted por la invitación. acercarte y tomarte y ser amable, ¿no? Y venir, así que no todos lo hacen, no todos son tienen cierta amabilidad con el medio, con los medios, así que agradecemos eso también. No, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy convulsionado, ¿no? En unos días como bastante intensos. Sí, lamentablemente el país está pasando una situación muy compleja, ¿no? Estamos con una crisis económica muy aguda, un problema económico que viene de hace muchísimos años, pero que se ha acrecentado muchísimo en el último tiempo. El gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, la verdad que no ha acertado con las medidas económicas, todo lo contrario, ha profundizado en una situación compleja y ha generado la peor situación, ¿no? Es que no ha podido todavía bajar la inflación, no ha podido controlar el dólar con tasas de interés muy altas, y lo que ha generado, ¿no?, es la pérdida de puestos de trabajo, los cierres de comercio, los cierres de fábrica, la contracción de la economía, ¿no?, la caída del mercado interno, ¿no? Creo que el gobierno nacional tendría que rectificar, ¿no?, el rumbo y sobre todo generar las condiciones de inversión, ¿no? Y cuando digo generar las condiciones es convocar primero a la oposición política, a la dirigencia política, pero también a la dirigencia empresarial, la dirigencia de los trabajadores, a toda la dirigencia, a la cultural, a convocarlo a un diálogo, pero a un diálogo sincero, no a una foto, ¿no? A generar espacios para poder definir 3, 4 medidas importantes para ordenar la economía, para generar empleo, para bajar la inflación. Y me parece que la situación crítica que vive el país amerita grandeza, ¿no? Empezando por el presidente de la Nación y el oficialismo, pero también por los dirigentes de la oposición, por la dirigencia en general, empresarios, trabajadores, para hacer un acuerdo, ¿no?, a mediano y largo plazo, pero sobre todo en el corto plazo, que obviamente va a requerir esfuerzo de todos, pero que sea de todos, ¿no?, que el esfuerzo no recaiga siempre en los trabajadores, en los que menos tienen, en los pequeños y medianos empresarios, en los comerciantes. Es fundamental que en este año electoral se aproveche no solo para discutir cuáles son las mejores políticas para salir de la crisis, sino para tratar de generar consensos, acuerdos. Es importante generar este espacio, sobre todo para llevar certidumbre a la ciudadanía, ¿no? Yo veo mucha decepción, mucha frustración en los argentinos, pero sobre todo mucha preocupación, ¿no? Preocupación cómo va a estar a fin de mes, si va a tener trabajo, si no va a tener trabajo. Se habla de un 2020 peor que el actual, Gastón. O sea, por eso también la preocupación, porque uno dice, bueno, ahora más o menos se pilotea, pero si te están planteando los especialistas un 2020 más complicado, esté quien esté. Y eso hace que la gente que pueda invertir no invierte, desde un pequeño comercio hasta una gran industria. Quien puede ahorrar enseguida vaya al dólar, y eso tampoco ayuda. Claro. Y no gaste, y eso obviamente sigue contrayendo el mercado interno, que es quien genera trabajo, ¿no? Por eso es importante, vuelvo a decir, ¿no?, la responsabilidad histórica en este proceso histórico, que es muy complejo, que es una crisis muy aguda, primero de quienes nos gobiernan, ¿no?, el presidente de la Nación, los gobernadores, los intendentes, pero sobre todo el presidente de la Nación y sus funcionarios, pero también los dirigentes de la oposición, y vuelvo a insistir, la dirigencia en general, los empresarios, los dirigentes gremiales, sentarnos en una mesa a discutir cómo se sale de esta crisis, como salieron otros países, ¿no?, poniéndose de acuerdo, tirando todo para el mismo lado, porque les vuelvo a repetir, veo mucha angustia en la sociedad. Obviamente, ¿no? Una familia, un trabajador, una trabajadora que esté pensando que puede perder el trabajo, que no puede mantener su familia, mandar sus hijos a la escuela, que no puede prever qué va a pasar el mes que viene, ni hablar el año que viene. Eso genera mucha angustia. Por eso es importante, para generar las condiciones de inversión, es generar certidumbre, ¿no? Y tratar de
convencer a los argentinos que puede haber un camino complicado, pero que puede haber. Y me parece que eso, a esta altura, solo lo puede generar un acuerdo político que trascienda los partidos políticos, que trascienda los gremios, los sindicatos y también las organizaciones empresariales, y todos van a mirar, bueno, justo en un año electoral. Eso, y bueno, eso te iba a decir. es doblemente difícil, ¿no? Pero me parece que... Porque no se hizo hasta ahora, Gastón, y rectificar el rumbo que se le pidió desde casi el 2016 mismo, que ya lo empieza a rectificar cuando el segundo semestre no vino, y uno piensa y te escucha y dice, bueno, pero ¿es tiempo ya de rectificar y de llamar a acuerdo o ya no? Bueno, esta es la gran responsabilidad del gobierno, sobre todo, ¿no? También de los sectores de la oposición y de los sindicatos y de los empresarios, pero el gran responsable es quien tiene que convocar, que es quien gobierna, claro. Y es el gobierno de Mauricio Macri, que no ha hecho esto, no ha convocado sinceramente a discutir los acuerdos mínimos para salir de esta crisis, que es verdad que ya estaba cuando asumió el gobierno, pero que se han agudizado terriblemente. ¿Vos imaginabas este panorama ahora? Porque tenés mucho contacto con el afuera, no sé si seguís viajando, bueno, a poner el colectivo. Sí, viajo en colectivo. Pagás el aumento en el entonces. En el 273, sí. Pagás el aumento, que nos golpea desde que... Golpea muy fuerte dos cosas. Bueno, el transporte, por un lado, obviamente el aumento ha golpeado muy fuerte el bolsillo de los platenses y de los argentinos, porque ha sido un aumento generalizado. Mal. Pero aparte el transporte es muy ineficiente, ¿no? Claro. Quienes usamos el transporte público sabemos que es muy ineficiente, y muchas veces el trabajador, la madre, el padre que va a buscar a los chicos a la escuela o que tiene que ir a trabajar, termina usando otro medio de transporte, casi siempre el taxi o el remis, que es mucho más caro, porque el colectivo no llega a horario, ¿no? Porque cuando llega, después de esperarlo media hora, viene repleto de gente, claro, y sigue largo y no para. Es verdad. Es un tema a resolver. Bueno, también ahí hay un debe de las gestiones anteriores municipales, pero también de la actual, de no convocar también a discutir a los actores políticos 3-4 medidas importantes en la ciudad: el transporte y el tránsito en la ciudad. La ciudad de La Plata es un caos vehicular. Es la ciudad con más accidentes de tránsito del país. Muere un vecino platense cada menos 3 días por accidentes que se podrían evitar en la ciudad de La Plata. Casi el 60% de esas muertes son jóvenes que están entre 16 y 34 años. Mirá si no es alarmante. Bueno, eso habría que poner todos los recursos humanos, económicos, tecnológicos a resolver ese problema. Pero aparte, para que el vecino pueda transitar en la ciudad, pueda recorrerla, trasladarse a un lugar, no como hoy, que es un suplicio trasladarse de un lugar a otro de la ciudad. El tema... ¿Del adoquinado qué te pareció? El hecho de borrar el adoquinado. Un manotazo ahogado, ¿no? Porque en vez de preservar bien el adoquinado, que es histórico, se deja que el adoquinado se ponga en muy mal estado, y la gente obviamente que transita arriba de esas calles ve que está en muy mal estado, que genera accidentes, que rompe los vehículos. Sí. Entonces pide que haya una solución, y si no está en buen estado el adoquinado, pide que asfalten, y ahora asfaltaron y parece que está mejor. Vamos a ver cuánto dura. Pero las ciudades que cuidan su patrimonio, su historia, y que con eso hacen turismo, y que con eso generan empleo y trabajo, lo cuidan y invierten para cuidarlo. A mí me parece que fue un error de las anteriores gestiones y de estas no cuidar el patrimonio histórico, en este caso el adoquinado, y que la salida más fácil fue ponerle asfalto arriba, encima arriba, que hay que ver cuánto dura ese asfalto arriba del adoquinado. Bueno, el tema de las calles, ¿no? El tema de la obra de infraestructura. Las calles están en muy mal estado, las avenidas y las calles, que también eso genera accidentes, rotura de autos, rotura de moto, de bicicleta. Bueno, hay que invertir dinero público para mejorar las calles, para mejorar la avenida, la iluminación, para hacer las obras de desagües pluviales, para extender red de agua potable y de cloacas, para cambiar la red de agua potable y de cloacas que hay en el casco urbano y en los cascos de la ciudad, de los barrios que son de la década del 60, están todos podridos, por eso hay tantas pérdidas de agua, tanta rotura de cañerías que son de la década del 60, donde antes había una vivienda y ahora hay 60 porque hay un edificio. Lo mismo con el tema de cloacas, la red de cloacas. Bueno, esta ciudad necesita mucha inversión. El municipio tiene recursos propios, puede endeudarse a través de un crédito del Banco Provincia, del Banco Nación, puede
puede pedirle y gestionar a la provincia y a la nación para que hagan inversiones. Hace muchísimos años que no se hacen grandes inversiones. Es verdad que esta gestión, a través del gobierno nacional y provincial, hizo algunas inversiones en lo que tiene que ver con la avenida 7, yendo para Sicardi y Villa Garibaldi, la calle 137 de 72 a 636, que era un reclamo histórico de los vecinos de Arana y de Los Hornos, sobre todo el cordón verde hortícola. También la 66, que está llegando hacia la ruta 36. Pero no hay muchas más obras, ¿no? Y me parece que esta ciudad necesita de grandes obras, que obviamente tienen que estar financiadas por el gobierno nacional, provincial y local. Paso bajo a nivel de 1,32. ¿Cuál es tu postura sobre eso, no? Porque ahí también hay una inversión. Eso es otro manotazo de ahogado, ¿no? Porque allá por los 90 se discutió en la municipalidad, en el Consejo Liberante, el soterramiento del tren. ¿Qué quiere decir? Que el tren entre por abajo, ¿no? Y que la avenida 1 se ensanche y que los vecinos de Hipódromo, del barrio Hipódromo y del barrio de Tolosa puedan estar conectados con la ciudad, con el casco urbano y con la ciudad de La Plata. Claro. Es una deuda histórica porque el tren ha fragmentado en dos la ciudad. Y la verdad que sale lo mismo con la tecnología que hay ahora que hacerlo por arriba. Bueno, pero el gobierno anterior, el gobierno nacional y el gobierno actual decidieron hacerlo por arriba, desoyendo a quienes planteaban esto, a expertos que planteaban esto. Al ir por arriba, la posibilidad también de reconsiderar la propuesta de ir por abajo. Bueno, pero no lo están haciendo, ¿no? Y al ir por arriba, lo que necesitas es que los vehículos, los peatones, pasen por la vía. Entonces necesitas que en 1,32, pero también en 1,38 haya un bajo nivel, que es muy caro y que no resuelve el problema de fondo. Hoy está el bajo nivel de 1,32, que genera muchos problemas, inconvenientes con los vecinos, pero también que no va a resolver el problema porque va a haber un embotellamiento y no se está previendo el de 1,38, ¿no? Con lo cual, si todo va a pasar por 1,32, va a ser muy complicado pasar de un lugar a otro de la vía. Claro. Por eso, vuelvo a decir, si la dirigencia en general de la Ciudad de La Plata, como la dirigencia nacional, no se pone de acuerdo en cómo va a ser la ciudad, cómo tiene que crecer la ciudad, cómo hay que modificar hoy la ciudad para que no todo pase por el microcentro. Hoy en 10 cuadras por 15 cuadras, 10 cuadras por 15 cuadras está toda la administración pública nacional, provincial, municipal, el Poder Judicial y las universidades. Bueno, hay que descentralizar, hay que llevar los ministerios a los barrios, hay que llevar el Poder Judicial hacia algún barrio, hacia la ciudad judicial, las universidades hay que descentralizar. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata trasladó las unidades académicas de periodismo, de humanidades y de psicología afuera del centro de la ciudad. Y hoy miles de estudiantes, docentes y no docentes, no tienen que venir hasta el microcentro. Se puede. Para eso hay que tener también un transporte público que conecte. Por eso es importante discutir un transporte público. Está hablando de lo del tren, Gastón. Hay un avance para volver a tener el tren. El tren que haya circunvalación, pero bueno, pero necesitamos... ¿Eso es posible? Sí, claro que es posible. Necesitamos micros que lleguen colectivos hasta la circunvalación. Claro, y en tiempo y horario, porque eso solo lo que hace es unir 1,44 y el tren de Constitución hasta... la vieja estación hasta 17 y 71, que es importante porque de ahí uno podría bajarse y tomar el micro que vaya a los barrios de Villa Elvira, de Alto San Lorenzo. Sería importante que llegue hasta Gambier para que uno pueda tomar los micros que vayan hasta San Carlos, hasta Romero, a Olmos o a Los Hornos. Perdón, ¿el mismo micro de tren de Constitución? No es el micro, pero uno puede hacer conexión. Eso sería como el tren universitario. Un ramal de ese estilo. El estilo del tren universitario. Pero conectaría. Ahora, también habría que replantearse, hay muchos vecinos que vienen peleando, la reapertura del tren La Plata-Bransen, que eso, entre otras cosas, ayudaría para sacar, si es que se reactiva, y ojalá se reactive el puerto de La Plata, de la región La Plata, Berizo y Ensenada, para sacar toda la producción, los containers, hacia un lugar que podría ser la Ruta 6 para que los camiones no tengan que ingresar hasta la ciudad. Podría ser un lugar de traslado, de transbordo. Entonces el tren del puerto llegaría hasta la Ruta 6 porque iría hasta Bransen y de ahí haría
un lugar de traslado, de transbordo, donde los camiones podrían ahí llegar con mayor facilidad y no hasta el puerto de La Plata, que generaría otros inconvenientes. Sí, hoy por hoy, Gastón, viste que en 66, bueno, vos estás, creo que sos de Los Hornos, o bueno. Ahora el Parque Castelli, pero viví toda mi vida en Los Hornos. Viste que pasa el camión de YPF. Sí, o sea, es un peligro, ¿no? Bueno, pero ahí está la discusión de la Avenida 90, de la 630. Toda improvisación, seguimos improvisando, no hay una planificación. ¿Cómo vos es que discutimos ahora? Bueno, se quería discutir el COU, ¿no? Se habló, Morroy hizo campaña diciendo que quería discutir el COU. Es importantísimo que discutamos primero qué proyecto de ciudad queremos, qué proyecto de región queremos. Tenemos el puerto La Plata, tenemos hay que reactivar el aeropuerto, ¿no?, de Villa Elvira, tenemos el cordón verde hortícola, flor y hortícola, tenemos ciencia y tecnología, tenemos cosas patrimoniales. Hay mucho para generar empleo y producción en la ciudad y en la región. Lo que necesitamos es tener obra de infraestructura para saber cómo conectamos la ciudad con los distintos lugares donde tendría que entrar o salir la producción, y eso es a través, obviamente, de los distintos canales, que es el transporte vehicular, que puede ser el camión, ¿no? Pero también está el tren y obviamente el avión. Digo, me parece que ahí el aeropuerto, el puerto, las vías férreas, las avenidas, ¿no?, las rutas, son lugares a discutir en un proyecto de ciudad, un proyecto de región. Pero hoy no está en la agenda, no está en la agenda discutir cuál es el modelo productivo de la ciudad. La ciudad va a seguir siendo una ciudad administrativa. Claramente es muy importante porque es la capital de la provincia más importante del país, porque tiene universidades prestigiosas y hay que fomentar eso. Ahora, con eso solo no alcanza. La matriz económica de la ciudad con el empleado público y de comercio no alcanza. Hay que empezar a buscar otras formas de ingreso, otra matriz económica que acompañe, que tiene que ver con la ciencia y tecnología, con la industria del software, que tiene que ver con los microemprendedores, pero que tiene que ver también con el cordón verde hortícola, con darle valor agregado. Ahí se tira tomate en determinadas épocas, en vez de hacer disecado de tomate, congelamiento de tomate, hacer dulce de tomate, conservas. Tiene valor agregado. Hay que generar valor agregado que genera empleo, porque son pequeñas unidades de producción que generan empleo. Bueno, ahí el municipio y la provincia están ausentes, ni hablar el tema de la discusión de qué es lo que comemos, ¿no?, y del uso, de regular el uso de agroquímicos. Propusiste un programa de empleo joven, ¿es así? Para capacitar a vecinos que tengan entre 16 y 30 años. Sí, porque nos preocupa mucho la desocupación en general, pero sobre todo en dos franjas, ¿no?, los jóvenes y los que tienen más de 55 años, que les cuesta mucho volver a insertarse en el mercado laboral, y los jóvenes ingresar. Y por eso hay que el Estado municipal, a través de convenios con la universidad, y la universidad tiene una escuela de oficios, pero también convenios con privados, puede generar capacitación laboral, sobre todo para darle la inserción laboral cuando el primer empleo, que es lo más difícil, ¿no?, encontrar el primer trabajo y no caer sujeto a la explotación, ¿no? Nosotros creemos que el municipio puede hacer mucho para generar estos espacios de capacitación y también para regular, junto con la provincia, algunos empleos que demandan jóvenes, pero que le falta regulación. Y está bien que haya esos tipos de empleos flexibles, porque hay jóvenes que están estudiando y necesitan determinados empleos, pero no pueden no estar resguardados legalmente, y no puede ser que terminen siendo explotados o flexibilizados. Por eso me parece que en el tema de los jóvenes, el municipio y la provincia puede capacitar y puede regular el mercado. Y obviamente los que tienen mayores de 50 años que se quedan sin trabajo y les es difícil volverse a insertar, también el municipio y la provincia pueden hacer mucho. Bien. Para la campaña, metiéndonos un poco en el tema de lo eminentemente quizá partidario, también hablábamos antes de la entrevista, digamos, en qué situación está el GEN, si hay actividades, si hay plenarios, si hay discusiones sobre qué posición tomar ante este rearmado, ¿no?, de alianzas, de uniones, de coaliciones. Y bueno, Margarita Stolbizer y el GEN siempre dijo, sobre todo, ¿no?, después de la última elección, que la Argentina no salía
adelante con esta falsa antinomia de buenos y malos, con esta grieta que no ayuda, porque no ayuda a esto que te planteaba hoy, ¿no? De sentar en una mesa a todos los actores políticos, económicos, gremiales, a discutir cómo salir de la crisis, pero no solo de la crisis actual, sino de la crisis histórica de la Argentina, cómo generamos un modelo productivo de inclusión que no contamine, y lo mismo lo de trasladar a la provincia y a la ciudad. Y seguimos trabajando en ese camino. Creemos que es posible generar una alternativa que no tenga nada que ver ni con la corrupción ni con el ajuste, y que rompa esta falsa polarización de buenos y malos, y que rompa esta grieta y que genere políticas de Estado. Y las políticas de Estado, discutir con el distinto, con el diferente, ponernos de acuerdo con el distinto. Ponerte de acuerdo con el que piensa igual es fácil. Lo que hay que ponernos de acuerdo es con el 90, el 100% de la población, y eso se hace con todos los actores políticos y económicos, porque salir de la crisis va a ser difícil, generar las bases de desarrollo va a ser difícil, no va a ser de un día para el otro, y hay que convencer a los argentinos de que se puede generar un modelo de país con inclusión, con desarrollo productivo, y obviamente para eso hay que generar un espacio electoral muy amplio que gane las próximas elecciones, pero también generar las condiciones para, con quienes nos enfrentamos electoralmente, podamos sentarnos a discutir 10 puntos, 15 puntos para sacar adelante al país. Y eso seguramente va a necesitar de que quien gane las elecciones tenga voluntad de diálogo. Y me parece que a las pruebas me remito. Ninguno que está de un lado del otro lado de la grieta tiene voluntad de diálogo en serio, no foto, ¿no? Diálogo es escuchar al que piensa distinto y aceptar cosas del que dice distinto y ceder. Y me parece que esto de la grieta solo es beneficioso para los que están de ambos lados de la grieta, pero no es beneficioso ni para la Argentina ni para los argentinos. Estás en un ámbito que claramente debate, discute, Gastón, Consejo Deliberante de La Plata, en donde ustedes proponen, ¿no?, distintas soluciones a través del proyecto de ordenanza. ¿Se consideran que son escuchados ahí? Ahora hay un cambio de autoridad en la presidencia también, ¿no? Sí, pero no pasa ni por este Consejo Deliberante ni por el anterior, de la anterior gestión tampoco. Pasa por la política en general. Sí, y por quienes conducen, ¿no? La responsabilidad de quienes conducen los ejecutivos, ¿no? Claro. Para que le digan a sus legisladores, sean nacionales, provinciales o locales, que se generan los ámbitos de discusión, que no alcanza solo con los órganos legislativos. Ahí se tienen que plasmar las leyes, las ordenanzas, pero tiene que venir un consenso más grande, que se tiene que dar con todos los actores de la sociedad. Por eso, insisto, no es solo la política, son los empresarios, los gremialistas, pero es la ciudadanía, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo en 15 puntos a nivel nacional, en 15 puntos a nivel provincial, en 15 puntos a nivel local te diría menos, con 10 o 8 puntos, para empezar a mejorar las políticas públicas, para que el vecino, para que el ciudadano sienta que cada día que pasa está un poco mejor, no un poco peor. Y eso va a jerarquizar las instituciones, no solo la política, sino las instituciones, porque ahí hay un descreimiento de la ciudadanía en general a todas las instituciones, sí, ¿no? No solo a la política. En La Plata el caso particular es el de los inundados, Gastón. Bueno, sí, ¿no? El fallo judicial, donde vos como concejal pediste interpelar a Bruera, le iniciaste acciones judiciales, ¿no? Responsabilizaste políticamente al intendente. Sí, y no hubo nadie, la justicia no tomó por eso. Un lado está lo de la justicia, que es todo un tema, ¿no? Pero tampoco hemos aprendido como... Digo, acá claramente hay responsabilidades mayores que otras, la dirigencia política, después la dirigencia en general y después la ciudadanía. Pero no hemos aprendido de esa tragedia, ¿no? Más allá de que se están haciendo las obras del Arroyo El Gato, todavía estamos esperando un plan de contingencia, que los vecinos sepan que hay un plan de contingencia, qué hacer ante determinadas circunstancias. La ciudad de La Plata se puede volver a inundar como se inundó eso de abril o peor, porque el cambio climático vino para quedarse en el mundo y la ciudad de La Plata no es ajena a eso, y los investigadores que venían planteando que la ciudad se podía inundar y lamentablemente se inundó, hoy dicen que puede haber lluvias mayores. Entonces lo que tenemos que tener es obviamente obras hidráulicas, hacer todas las obras de los arroyos, no solo el Arroyo El Gato, sino los arroyos de la zona norte, del Arroyo Maldonado, el del Pescado, tener
desagües pluviales todo destapado, generar reservorios, parques reservorios, como el que están pidiendo a los vecinos, ¿no? Del cementerio y de los hornos, Sí. el parque recreativo reservorio del 137 entre 70 y 72, bueno, eso... Ya está aprobado eso, pero Gastón, no está interviniendo por la provincia. Juan Pablo Alan. ¿Te acordás que el Sí, año pero pasado? tiene solo en una Ah, en el cámara Senado. y tenemos miedo que se caiga, ¿no? Que pierda estado parlamentario. ¿Qué se puede hacer para Tiene que- que votar los diputados, ¿no? Y aparte la provincia tiene que tomar la acción política Ah. de hacer. Es poco los recursos que se necesitan para hacer ese parque recreativo inundable. ¿Qué? ¿Limpiar todo, desmalezar Sí, todo? poco porque ahí está sano, no es como las canteras de Hernández, que también son dos lugares importantes para no solo generar un parque recreativo, sino para poder generar alguna intervención, para que dejen de ser un pasivo ambiental y sean un activo ambiental. Hoy es una contaminación eso y que podría ser parte de la ciudad. Bueno, ahí en esas dos canteras se necesita más inversión, pero lo vale porque tiene que ver con la salud de la gente que vive alrededores, pero también tiene que ver con la posibilidad de generar grandes reservorios que retarden el agua, que es la función del reservorio, que el agua esté ahí y no fluya por las calles, inundando y matando a los vecinos. Bueno, eso es una deuda, ¿no? de la dirigencia en general. Aprender de la trágica inundación del 2 de abril y generar las políticas necesarias de infraestructura, pero también los planes de contingencia, los sistemas de alerta temprano, para que la ciudad no se inunde, y si se inunda, no Saber qué haya, hacer, no claro. haya vecinos que se mueran por eso, ¿no? Claro. Lo mismo podríamos hablar de otros temas que tienen que ver con cómo está la ciudad, ¿no? En general la infraestructura de la ciudad está en muy mal estado, los servicios en general, ¿no? Pero bueno, hablábamos de la ruta, el pavimento, el tema del tránsito, del transporte público, que tiene que ver con los colectivos, pero también la posibilidad del tren, del trolebús. Hay muchos temas para discutir en la ciudad. Y que tenemos recursos humanos de prestigio, tenemos 3 universidades, la Universidad Católica, la Tecnológica, la Universidad de La Plata. Mirá si hay para hacer convenios con ellos para desarrollar distintos programas, distintos proyectos que tengan que ver con el transporte, el tránsito, con la planificación de la ciudad. Hay que discutir un nuevo código de ordenamiento urbano donde el tema de la construcción y del movimiento inmobiliario que genera empleo y es importante, pero que no vaya en contra de la salud de los vecinos, que tenga en cuenta la contaminación, que tenga en cuenta el medio ambiente, que tenga en cuenta este cambio climático. Bueno, ahí necesitamos no solo un Estado presente, ¿no? Y que cuando hablamos de Estado es más que un gobierno, sino acuerdos básicos que trasciendan a la dirigencia política y que se encarnen en los ciudadanos para que después exijan que se cumplan, que en principio sería un plan estratégico, un programa de gobierno, con consenso mayoritario de la población. Seguimos viendo que se construye por fuera del código, que se construye en la irregularidad, que hay necesidad de vivienda, claro que hay necesidad de vivienda, pero bueno, pero el Estado tiene que estar presente, no puede ser que después vayamos corriendo a resolver un problema que ya está, porque ahí entre resolver el problema de vivienda y de terrenos a vecinos que fueron y que era la única forma que tenían de llegar a esos terrenos, muchas veces en el medio se cola el negocio inmobiliario o el negocio de algunos, ¿no? Sí, para ir cerrando, Gastón, digamos, en este momento vos ya venís con varios periodos legislando, bueno, también preguntarte qué balance haces, qué expectativas tenés políticamente vos en particular, más allá de lo que haga o no el espacio. Hace Sí. mucho que no te vemos, entonces aprovecho no, para yo preguntarte. quiero ser parte de un proyecto de ciudad distinto, ¿no? Quiero ser parte de un proyecto, ¿por qué digo un proyecto de ciudad? Que obviamente tiene que estar encarnado por un proyecto político que tenga la capacidad, pero sobre todo la decisión política de convocar al resto. Yo quiero ser parte de ese proyecto político que tenga la madurez, la responsabilidad y también la generosidad de convocar al resto a discutir un proyecto de ciudad. ¿Pero en el Este es un- legislativo? El legislativo es quien lo va a terminar convalidando y después ejecutando el ejecutivo, pero por el eso. proyecto político se encarna en varias personas, pero sobre todo en un candidato intendente que esté dispuesto a convocar al resto, ¿no? Y cuando hablo del resto digo la dirigencia en general y los ciudadanos en particular, ¿no? La dirigencia no solo política, sino institucional,
de los colegios profesionales, de las instituciones intermedias, de los clubes, de las ONG, a la dirigencia de las universidades, de las facultades, y obviamente a la producción y al trabajo, a los empresarios, a los productores, a los comerciantes y a los gremialistas, ¿no? Porque es básico que estén y sean parte de una discusión de proyecto de ciudad, donde por un lado esté la discusión de qué modelo de desarrollo generamos en la ciudad para generar empleo genuino, de calidad, y obviamente cómo se plasma en el territorio eso, generando una ciudad que se pueda vivir, que sea disfrutable y no que como hoy que sea insufrible, donde la producción, el transporte, las obras de infraestructura sean pilares de esa discusión, ¿no? Gastón, el obispo reunió a los sectores productores, a los productores, a los empresarios. ¿Crees que eso tendría que haberlo hecho el Ejecutivo? Eso lo tendría que haber hecho el Ejecutivo. Cuando el obispo, bienvenido que el obispo lo haga, sí, pero demuestra la ausencia de quien lo tendría que convocar, que es no solo este Ejecutivo, sino los ejecutivos anteriores, porque esto falta hace muchísimos años y por eso cada vez más urgente. Claro. El Ejecutivo es quien tiene que convocar porque es el que tiene la herramienta después para ejecutarlo. Lo puede convocar a través del propio Ejecutivo, buscar otros actores como puede ser la Iglesia o otros actores como la universidad, pero quien tiene que tener la decisión política es el Ejecutivo Municipal y es el Intendente. Por eso, como la gobernadora a nivel provincial y el presidente a nivel nacional. Por eso yo quiero ser parte de un proyecto político a nivel nacional, provincial y local, que convoque a esta discusión, que convoque a este diálogo y que ponga más el oído que hable, ¿no? Claro. Que escuche también, ¿no? Pero ¿te quedan 2 años más? Sí, por eso yo quiero ser parte de ese proyecto. Después veremos en qué lugar, pero lo importante es que se genere ese proyecto, que se genere ese espacio, porque si no ponemos el carro delante del caballo, como lamentablemente muchos hacen, ¿no? Creo que primero hay que generar el espacio y después veremos quién es la mejor figura que encarne ese proyecto y ese espacio. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gastón. Y seguramente vendrás, no sé si en este programa, pero te veremos. ¿Cómo no? Siempre es un gusto venir a este programa y a la radio. Bueno, muchas gracias, Gastón. Ahí estábamos, nos ha visitado Gastón Crespo del GEN aquí en el piso, así que nos vamos ahora